utilizas como tu siervo, Señor, para comunicar el mensaje que tú pones en nuestro corazón, Señor, para seguir ayudándonos a crecer, a madurar en tu palabra, Padre. Te lo pedimos y lo ponemos en tus manos, Señor, que de la misma manera los que nos pueden estar y que están fuera, Señor, que les bendigas, que les cuides, que los hagas regresar con bien, Señor, así como el pastor y su familia y a todos los demás hermanos, Padre. Ponemos en tus manos, en tu bendito nombre, Señor. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 2 de Lucas, que dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Pero ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma,
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel y de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y fortalecía y llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y aquí es donde se enfoca, prestando cuidado, atención a este capítulo que dice: y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después la hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían y se maravillaban de la inteligencia de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto así, hecho así? He aquí, tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Podemos ver realmente cómo se cierra el capítulo, el contexto de este es uno de los pasajes donde podemos ver la niñez de Jesús a los 12 años, mostrando ya el conocimiento y viendo los demás también líderes espirituales de cómo realmente él tenía el conocimiento del Padre, ¿no? Y lo que podemos ver aquí, el enfoque es de que, o sea, si nos ponemos a ver, uno podría decir: ¿cómo pierdes a un niño, no? Especialmente a Jesús. O sea, por un día no se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. Por un día. O sea, no estamos hablando de siquiera una hora o minutos. Que ya una hora suena demasiado. Yo no soy padre, pero muchos de los que están aquí sé que lo entenderían mejor. De que cómo sería ese momento de extraviar a un hijo de más sabiendo que es el Jesús, ¿no? Entonces, ellos vuelven, curiosamente, al tercer día, que es algo que podemos ver muchas veces en las escrituras, así como la resurrección. Vuelven y le preguntan y le dice: ¿por qué nos haces esto, no? ¿Por qué nos preocupas tan así cuando realmente fueron ellos en parte los que se descuidaron? O sea, su enfoque estaba más en el destino que en la devoción. Y esto, y la importancia de este capítulo y el final de este capítulo aquí, es algo que realmente a veces no nos damos cuenta que esto no es solamente una enseñanza para María y José en ese entonces. Esto realmente fue una enseñanza y algo de reflexión para nosotros. Está preparado para la iglesia, para todos nosotros. ¿Por qué? Porque realmente eso tiende a suceder mucho. Que a veces ponemos nuestro enfoque en cosas superficiales. Como aquí podemos ver, María y José estaban enfocados en hacia dónde iban. No sé realmente cómo sería en aquel momento, que yo creo que estaban tan distraídos que en todo un día no se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. O sea, en todo un día. No cabe ni en la mente de repente el pensar eso, que se dan cuenta hasta muy tarde, vuelven, le preguntan a Jesús: ¿dónde estabas? O sea, ¿por qué nos haces esto prácticamente? Y él sencillamente dice: ¿por qué os preocupáis? O sea, ¿no sabéis que
Estoy básicamente en la tarea del Padre, o sea, donde me van a encontrar es aquí. Entonces, ese es el peligro del destino sobre la devoción, o sea, preocuparse más sobre el destino, sobre la devoción de tener y cómo se relaciona a nosotros, es de que muchas veces también nos enfocamos a veces hacia dónde vamos, que es distracciones que podemos tener en nuestro diario andar, en lugar de enfocarnos en la relación con Jesús. ¿Dónde la encontramos? En las cosas del Padre. ¿Cuáles son las cosas del Padre para nosotros? La oración, la palabra de Dios, meditación, el convivir con los hermanos, todo eso ahí es donde la encontramos. Entonces esta es una gran reflexión principalmente para nosotros volver, o sea, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos esa plática con Jesús? Que dejamos, ¿dónde dejamos a Jesús? Porque si lo pensamos, a veces nos distraemos tanto y nos enfocamos tanto en nuestra vida diaria que nos damos cuenta que esto aplica para nosotros. Dejamos a Jesús atrás. Entonces tenemos que volver por Él para volver para quitarnos esa preocupación. O sea, ¿dónde quedó? ¿Dónde perdemos nuestra relación con el Señor? Entonces tenemos que volver, recapitular otra vez y volver a estudiar la palabra, la oración, y eso es lo que nos va llevando poco a poco. Entonces aquí tenemos una advertencia central, sería a veces no perdemos a Jesús por rebelión, sino por distracción. Un cuidado que tenemos que tener. Lo reemplazamos por metas, rutinas o comodidad, y cuando por fin lo buscamos está justo donde lo dejamos. ¿En dónde? En los negocios del Padre, ¿verdad? Entonces, también lo que podemos ver aquí es que en el olvido de Jesús en medio de la rutina, lo que nos puede pasar a nosotros, como podemos ver en Lucas 2:44, donde comienzan con todo eso, José y María asumieron que Jesús venía con ellos, pero no era así. Asumieron. Y se enfocaron en regresar a casa, en seguir la rutina establecida, cuando Jesús había quedado atrás, como decíamos. ¿Qué aplicación podemos dar a esta enseñanza en esta sección? ¿Cuántas veces creemos que Jesús está con nosotros solo porque venimos de un evento, un culto o una experiencia? Pero ¿hemos confirmado su presencia en nuestro día a día? Una pregunta que nos debemos hacer a diario. No podemos suponer que Él camina con nosotros si nunca le hemos invitado a liderar el camino. El error de no priorizar la proximidad. También del 45 al 46 podíamos leer tal cual que nos enseña que caminaron un día entero sin darse cuenta que Jesús no estaba con ellos. La cercanía fue sustituida por la comodidad del viaje. O sea, se enfocaron en otra cosa en lugar de preocuparse por Jesús, que era un niño de 12 años. Pues muchas veces yo quiero pensar que a veces hay muchas familias que ya pues dicen, pues ya está grande, de 12 años, ¿verdad? Pero ya descuidarlo y olvidarlo por todo un día. Y tiene sentido la enseñanza que él dice cuando vuelven, estoy en los negocios del Padre, o sea, ¿por qué se preocupan? Cuando uno está en las cosas del Señor no hay por qué preocuparse. Entonces, la advertencia espiritual también aquí, muchos quieren el propósito de Dios, pero no su presencia. Queremos sus bendiciones, pero no estar en su voluntad, su casa, en su tiempo. Jesús en el lugar correcto, haciendo lo correcto, así lo encuentran. Jesús no estaba perdido, estaba exactamente donde decía estar, en los negocios del Padre. Su respuesta fue clara: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los asuntos de mi Padre debo estar? Él fue traído aquí para eso, para traer a la gente a los caminos del Padre. A veces sentimos que Jesús nos ha abandonado, pero la verdad es que nosotros hemos dejado de buscarlo donde realmente está, en la palabra, en la oración y en la obediencia, como mencionábamos hace un momento. También la ansiedad revela cuando realmente le conocemos. La ansiedad a veces nos puede indicar si realmente estamos en los caminos del Señor. Lucas 2:48, cuando María y José estaban angustiados, su ansiedad mostró que, aunque conocían a Jesús, aún no comprendían su verdadera naturaleza. Por eso es que también es principalmente una aplicación para nosotros. ¿Cuál es realmente el motivo por el que esto es dicho para nosotros? Para guardar las Escrituras, para no dejar a Jesús atrás en esta cuestión.
Nuestra ansiedad muchas veces revela que no confiamos tanto como creemos confiar. Si lo conociéramos de verdad, sabríamos que no hay por qué preocuparse. El llamado a reflexionar y a regresar también. Lucas 2:51 dice, Jesús no se disculpa ni se justifica, declara su identidad y su misión. María guarda estas cosas en su corazón y aprende. Por algo está ese versículo, dando a entender que aunque dice ahí que ella no comprendía en su momento, el Señor daba revelación y lo guardaba en su corazón, dando a entender que podemos ver, obviamente no está en esas palabras, pero que uno guarda en su corazón es que lo mantiene y lo recuerda. Obviamente lo procesa después y sigue pensando en eso y probablemente dijo, ¿qué me quiso decir con esto, no? Aunque realmente también es una enseñanza, como decimos, para nosotros mismos. Cuando descuidamos muchas veces cuando estamos enfocados en otras cosas, creo que podemos relacionarnos que pasan descuidos que a veces ni nosotros creemos, ¿no? Porque estamos enfocados en algo en lo que no deberíamos de estar. Y ya que hablamos de esto que fue un descuido, pero en sí es una enseñanza para todos nosotros. Hay una pequeña historia de un matrimonio que estaba en Minnesota. Estaban de paseo en Minnesota, era un frío invierno. Se puso tan frío que de repente lo empezaron a sentir ese matrimonio, al punto que los dos hablaron y dijeron, pues le dice el esposo a la mujer, amor, ¿no se te hace que está muy frío aquí? ¿Qué te parece si mejor volamos a Florida y disfrutamos de un buen día de calor? Y acordaron al último, quedaron de acuerdo de eso. Dicen, sí, vamos, ¿verdad? Me parece, empezaron a ver boletos de avión y todo y se dieron cuenta que había un problema solamente esta pareja. Y esto es referente a los descuidos que podemos tener a veces, ¿no? Y el problema era que no había un vuelo que tuviera lugares para ambos. Pero la única manera que vieron que podían viajar era si uno se iba primero y después el otro le seguía. Decidieron que el marido, se iba a ir primero, iba a volar a Florida, hacia abajo, porque Minnesota pues, está arriba, ¿no? Y el esposo deciden volar primero, él volaba un jueves, la mujer iba a volar el viernes. Entonces, el marido de Minnesota, él llega hacia Florida y empieza a ver que todo esté bien, que todo esté de acorde ahí, todo preparado del hotel y todo eso. Y en eso pues se le ocurre, pues para que su esposa no se preocupara por señal y todo, ve que el hotel ya tenía computadoras e internet y decide escribirle un correo a su esposa para avisarle porque eran tiempos de antes, de la comunicación diferente, entonces para avisarle que había llegado con bien, que todo estaba bien, ¿no? Pero el marido comete un error. En el correo, mientras lo estaba escribiendo, se le escapa una letra. Entonces, en lugar de ese correo, llegarle a su esposa para avisarle que él había llegado con bien a Florida, le llega a otra persona. Le llega a una mujer que esa mujer lamentablemente había perdido a su esposo justamente ese día por la mañana. Él había fallecido y era un líder espiritual y había pasado por todo ese servicio muy rápido del servicio y eso. Y entre la pena y todo y el sufrimiento de esa mujer que estaba en Texas, esa mujer decide ya por la tarde noche revisar su correo, pues para déjame revisar, pues para ver si los que no pudieron venir no me mandaron algo de condolencias o algo así por mi esposo, la pérdida de mi esposo. ¿Y qué creen que fue lo primero que se encontró? Se encontró el correo justamente del que había mandado equivocadamente el esposo de esta otra persona que estaba en Florida. Entonces ella al instante se desmaya. Se escucha un ruido muy grande, estaban en la casa, su hijo corre rápidamente, la ve en el suelo,
ve la computadora abierta y ve que en la computadora, pues dice, ¿qué pasó, no? Y ve que en la computadora hay un correo electrónico, un mensaje, y el hijo lo comienza a leer, y entonces comprende por qué fue que pasó eso, ¿no? El correo electrónico decía así: su esposo, que intentaba mandárselo a su esposa que está en Minnesota, que por error se lo mandó hasta que había perdido a su marido en Texas, y el correo decía así: para mi amada esposa, hola amor, solo quería avisarte que he llegado. Sé que te sorprende escuchar de mí, pero ahora tienen computadoras aquí y se permite mandar correos electrónicos a nuestros seres queridos. Apenas acabo de llegar y he sido apuntado y me he encargado de que todo esté listo para tu llegada aquí mañana. Se imaginarán. Esperando con ansias el poderte ver. Espero tengas un buen viaje sin tantos problemas como yo los tuve. Posdata. De verdad que es muy caliente por acá abajo. Ahora, una pequeña historia con algo de gracia ahí, ¿verdad? Pero entendemos por qué es importante el prestar atención. Esto es un ejemplo de lo que puede pasar a veces cuando no prestamos atención. Mandó un correo a una persona equivocada, la mujer se desmaya. ¿Por qué? Pensó que era un llamado celestial o algo, yo creo, ¿no? Y que su marido había terminado en un lugar que no era. Pero bueno, el punto central de esto y la conclusión de lo que podemos tomar principalmente de aquí es que Dios no se esconde. Sabemos dónde lo podemos encontrar siempre. Hablando de Jesús en este ejemplo de Lucas 2, entonces somos nosotros los que seguimos caminando sin priorizar su presencia. Y cuando el silencio se alarga o la angustia crece, tal vez la pregunta correcta no es ¿por qué Dios no me habla?, sino ¿dónde fue que lo dejé? Jesús no está perdido, está en los asuntos del Padre. Y si queremos encontrarlo, debemos regresar ahí, a su voluntad, su verdad y su presencia. Podemos verlo claramente en los ejemplos que creo que varios de nosotros podríamos pensar en algo y recordar cuándo nos ha pasado esto. Yo puedo decir con certitud que me ha sucedido, y de repente uno de los ejemplos es el accidente, aunque sabemos que estamos buscándole día con día. Creo que podemos ver cómo le podemos buscar aún más, dónde encontramos la paz. A mí algo que me ha sucedido, pues yo sé que estos trastornos que dicen que suceden cuando uno pasa por cosas difíciles, imágenes, pero realmente el que nos da la paz, ellos podrán decir es que es un problema por algo sucedido. Solamente se cura hablando con alguien, cuando nosotros como creyentes sabemos que el Señor nos da la paz. El Señor, porque a veces cuando yo pienso, poniendo en mi situación de ejemplo, yo puedo ir en el volante preocupado y diciendo no me siento a gusto manejando, siento que alguien va a llegar por acá, algo por acá, pero realmente cuando yo aplico esto que vemos aquí a esa situación, puedo ver que probablemente estoy dejando a Jesús atrás, ¿no? O sea, estoy enfocándome en mi destino, enfocándome en lo que está sucediendo, cuando realmente si vuelvo yo atrás por Jesús, como aquí fue, y es en su palabra, como decíamos, la oración y todo eso, entonces voy a sentir esa paz, porque digo, no soy yo quien está manejando, es el Señor, y Él sabe por qué hace todas estas cosas, ¿no? Así de la misma manera, esos pequeños descuidos pueden ocasionar algo que pueden afectar a terceros, cuando no prestamos atención a las cosas, como vimos en esa historia de esa pareja. Entonces ahí está el significado grande, que es muy poderoso. Cuando estudiamos la palabra podemos sacar realmente qué nos quiere comunicar el Señor. Muchas veces sé que hemos repasado esta sección a lo mejor de Lucas, pero a mí me tomó tiempo realmente el Señor hablarme a través del verdadero mensaje que tiene este capítulo, que es al final, de que no era, Jesús nunca dijo nada para él querer saber qué pensaban las otras personas, no, él decía para dar una enseñanza a los demás, no solamente a José y María en esta situación, sino que Él es el Todopoderoso, sabía que este mensaje necesitaba llegar, este tipo de mensaje a todos nosotros, para no dejar a Jesús atrás, para no olvidarlo, para tenerlo siempre primero, enfrente, cuestión de leer la palabra, no descuidarnos y siempre dejando todo en Él. Cuando dejamos todo en Él, encontramos la paz y la dirección que buscamos. Dicho eso, vamos a orar.
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos das revelación de palabra. Tú nos das el poder de sacar lo que tus escrituras nos quieren decir, lo que tu palabra nos dice día con día, Señor. Porque eres tú, Señor, el que comunica esto. No soy yo, ningún otro hermano, Señor. Tú nos usas como instrumento, Señor, para tú comunicar lo que quieres dar. Podemos sentir en este momento cómo tú das la palabra a través de uno, Señor, cómo tú nos vas bendiciendo y ayudando, Señor, a caminar en ti, Señor, para poder encontrar ese camino cada vez más, ese mensaje que tú quieres llevar a cada uno de nosotros, Señor, para seguir compartiendo las buenas nuevas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres grande, tú eres un Dios todopoderoso, omnipotente, Señor, porque tu gracia nos es mostrada día con día. Tú eres misericordioso con nosotros, Señor, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los malos momentos, Señor. Tú nos muestras la importancia de poner nuestro enfoque en ti a través de esto, Señor, de prestar atención a los pequeños detalles, Señor, no descuidarnos, Señor, de poner más atención a lo que es la palabra, porque podemos venir, asistir, Señor, y escuchar, convivir como un solo cuerpo en Cristo, Señor, como congregación, pero sabemos que lo único que nos va a llevar a madurar y a crecer en tu palabra, Señor, es el tener esa intimidad contigo día con día, Padre. El buscarte a diario, Señor, en nuestro camino al trabajo, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras amistades, Señor, en la palabra, en la oración, Señor, en ese deseo ferviente de conocerte cada día más y más. Porque una verdadera relación, Señor, se establece con un Padre cuando te buscamos el conocerle, así como nosotros tenemos a nuestros familiares y convivimos día con día y nos conocemos, Señor, de la misma manera, Señor, deseamos buscarte día con día cada vez más, para conocerte, Señor, cada vez más. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas dando esa pasión, que nos quites de toda apatía, Señor, que sea lo que sea, Señor, que tú decidas hacer en el presente, en el futuro, Señor, que sea por tu voluntad, Señor. Pero sabemos que en este momento estamos aquí, en este momento pedimos, Señor, que tú nos ilumines, Señor, abras nuestras mentes, nuestros corazones y que nos abras ese deseo de seguirte y de buscarte cada vez más, Señor. Porque sabemos que nada llega por arte de magia, Señor, sino porque ponemos el empeño y la dedicación, Señor. Tú nos mandaste a trabajar, Señor, en esta tierra. Tenemos que poner ese empeño para lograr seguir creciendo y madurando en ti, Señor. Ponemos esto en tus manos, Señor, y que tú nos sigas dando esa dirección, Señor, para no dejarte atrás, como podemos ver en esta enseñanza, Padre. Porque la única paz que encontramos y la verdadera no es en el hombre, sino en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y ponemos en tus benditas manos. En bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.